y el mejor análisis. De 15 a 17, escucha a Silvia Mercado en La Posta Post por Radio High. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Seguimos en La Posta Post, hoy por supuesto con un programa muy especial dedicado en homenaje a las víctimas y a los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA. Y quiero mirar en positivo, arrancamos el programa hablando de eso, porque ahora hay una herramienta para empezar a cerrar, tal vez cerrar no la ausencia, pero por lo menos cerrar la herida de quienes han sido, de los familiares que ven que los culpables nunca han sido condenados. El 20 de febrero el Senado aprobó con 46 votos afirmativos el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para regular el juicio en ausencia, y el 26 de junio el juez federal Daniel Rafecas aplicó esta ley al habilitar la realización de un juicio en ausencia contra 10 imputados por el atentado a la AMIA que permanecen prófugos. Para hablar de la ley de juicio en ausencia tenemos muchas cosas para preguntarle. Estamos con la diputada Margarita Stolbizer, muy involucrada con las redacciones originales de este proyecto que ya es ley y que ya se está implementando. ¿Qué tal, Margarita? Silvia Mercado, aquí Juan Pablo Tramesani y Lili Quiroga te saludan. ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Muy bien, un gusto hablar con vos sobre todo y también sumarme en este día tan especial a este programa de homenaje que ustedes están haciendo, ¿no? Creo que justamente tal cual vos lo decías, hoy hay una herramienta, entonces tenemos algo bueno y positivo de qué hablar en este día en recordatorio de ese tan tremendo atentado. ¿Cómo dirías la ley o los primeros proyectos de ley, no, cuándo fueron presentados? ¿Vos te acordás? Mira, yo presenté el mío, si no me equivoco, es el primero y debe hacer 3 años, creo, si no me equivoco. Hubo otros proyectos. Hay un antecedente, pero que para mí fue lamentablemente un error, si no me equivoco, en el año 2018, cuando estuvo hasta media sanción. Pero lamentablemente el error es cuando se pretende aplicar un instituto que debería ser de aplicación excepcional, como Claro. juzgar a una persona en ausencia, que eso está absolutamente prohibido, y solamente debe estar reservado para los casos de delitos de extrema gravedad, como son los delitos de lesa humanidad. Claro. Recordemos que el caso AMIA fue declarado ya un crimen de lesa humanidad. En aquel momento se había dado una media sanción, incluyendo todos los delitos, una cantidad de delitos, y me parece que esto desnaturaliza justamente la aplicación. Desde el año pasado pudimos avanzar, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto propio, me tocó discutir, digamos, conversar con el Ejecutivo, porque ellos también venían con un proyecto que era mucho más amplio que el Ajá. que teníamos y que estábamos dispuestos, y yo les expliqué que me parecía que el riesgo era que terminaran fracasando si se empecinaban en su propio proyecto. Y el Ejecutivo tuvo en eso, creo que la inteligencia y la apertura para poder compartir con los legisladores y alcanzar una sanción que, si bien tuvo divisiones en los distintos bloques, también tuvo quienes de todos los bloques aceptaron discutir esta ley. Y entonces, bueno, salió aprobada en ambas cámaras y hoy tenemos esta herramienta, ¿no? Que creo, por supuesto, que es fundamental. Insisto siempre, porque esta fue una de las características y de las condiciones que pusimos, que debe ser reservado en exclusividad a los crímenes más graves. Lo que justifica que se juzgue a una persona en su ausencia
es que se la considere responsable de estos crímenes graves. Yo en el proyecto lo mencionaba y así fue tomado, que son los delitos o los crímenes que figuran en el Estatuto de Roma, que es el de la Corte Ajá. Penal Nacional, que son los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Entonces me parece que había que reservarlo, después se agregó terrorismo y me parece que estaba bien también incorporarlo de acuerdo a la definición de terrorismo de la convención firmada por la Argentina, ¿no? Y también A ver, como... contanos cómo se podría implementar, Margarita, este juicio en ausencia, porque hoy el presidente de la AMIA destacó que que cuando se inicien ya los juicios quede bien claro, se transparente la exposición de los testigos, es decir, que no se lo cuestione por no brindar la justicia necesaria, como dice, por otra parte, en nuestra Constitución Nacional. Sí, a ver, algunas aclaraciones. El juicio a la AMIA, al atentado, digamos, y a los responsables del atentado, tuvo un momento en que fue frenado, justamente porque las personas estaban ausentes, pese a conocer la existencia del juicio, habían decidido profugarse, ausentarse del juicio. Y según nuestro código procesal, no se puede juzgar a una persona que no está presente. Por eso hacía falta una ley que estableciera esta excepción para poder continuar con los juicios, que es lo que está haciendo ahora el juez Rafecas. Para que se pueda aplicar, hay que cumplir con determinados requisitos. Uno de los requisitos es que las personas acusadas deben estar fehacientemente, debidamente notificadas, y eso sirve para acreditar la decisión de fugarse, la decisión de no estar. Entonces, al donde vamos es a que no puede pararse un juicio porque el acusado no quiere estar presente, Claro. digamos. Cosa sería que tuviera un obstáculo, un impedimento, pero entonces el primer requisito es que tiene que estar perfectamente notificado y el juez debe acreditar que se ha hecho todo lo posible para comunicarle, digamos. Entonces, estos son requisitos previos. Después el juez tiene que designarle un defensor oficial. No puede transcurrir el juicio en ausencia sin defensor. Claro, esto es Entonces, muy importante. Esto preguntábamos acá en la mesa hace un ratito. O sea, los acusados, aunque no estén presentes, tienen que de tener un abogado defensor. exacto, que ese abogado defensor es o el que ellos pongan, aún en ausencia, y si no, el juez les va a designar un defensor oficial. Eso es una obligación. Y después, en relación a lo que vos decías, esto también fue materia de discusión, es que lo que exigen todos los convenios internacionales de derechos humanos que permiten la aplicación excepcional de este instituto del juicio en ausencia, es que la persona, si en algún momento se presenta, tenga una garantía de revisión del juicio, Ajá. lo que no significa hacer todo el juicio de nuevo, sino que tendrá que aceptar las pruebas que ya se produjeron en el juicio, pero se podrá revisar la sentencia. O sea, tiene derecho a las instancias de apelación y de revisión, digamos, de los fallos. Esas son garantías que se deben ofrecer, ¿no? Y otra cosa que a mí me parecía interesante destacar, cuando yo presenté el proyecto, y un poco así es como lo he defendido, siempre lo he hecho sobre la base de dos pilares fundamentales que son a los que nuestro ordenamiento jurídico se debe atener. Uno es la gravedad de los delitos y por eso la excepcionalidad, que es lo que te decía, y lo otro es el derecho de las víctimas. Nosotros hemos suscrito convenios internacionales de derecho de las víctimas y también tenemos una ley de protección de las víctimas, y cuando se habla de las víctimas siempre hay que entender la cantidad de derechos que se le deben garantizar a las Claro. víctimas,
las víctimas o los familiares, por supuesto, como vos los mencionaste también. Y en ese caso, el primer derecho, el más importante derecho que las víctimas tienen es el derecho a la justicia, el derecho a que se haga justicia, el derecho a conocer la verdad, el derecho a que se sancione el delito. Después vienen los derechos, por supuesto, de reparación, de compensación, de rehabilitación. Todo eso también viene después, pero en principio el derecho más importante que las víctimas tienen a que se haga un juicio, se investigue, se esclarezca, se conozca la verdad y se aplique una sanción, porque en definitiva lo que se busca con estos crímenes tan graves, a eso apunta, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que no puede ser aplicada en este caso, porque la Corte rige desde el 2020 y este atentado fue hecho previamente, pero el objetivo es la no impunidad, porque siempre la impunidad en todo tipo de delitos es una invitación a repetir las conductas. Así es. Entonces, evitar la impunidad de los crímenes, sobre todo de los más graves, es una obligación que los estados tienen. Em, ¿Qué posición tuvieron los distintos bloques, Margarita? Porque me parece que hay una grieta que todavía no ha saldado la Argentina en esta materia. Bueno, no te quepa duda, en realidad el problema es que todos los temas en la Argentina están cruzados por una grieta, ¿no? Yo lo veo en el funcionamiento del Congreso, en cada tema que vos tenés la grieta aparece porque hay una confrontación siempre, si alguien propone, el que está en las bancadas de enfrente se opone. Sin embargo, como te dije antes, no trato de no mirar lo negativo, sino lo positivo, que es como aún en bancadas que tenían mayorías que se oponían, el caso de Unión por la Patria, hubieron muchos que salieron favorablemente a acompañar. Y por eso es que se pudo lograr una sanción que fue transversal a todos los bloques. O sea, por ejemplo, la izquierda, por supuesto, sabemos que no, lamentablemente. ¿Todo el peronismo estuvo en contra? No, no, eso es lo que te A decía. ver, Claro. Ese es uno de los bloques que justamente se quebraron porque te diría, en el bloque de Unión por la Patria, donde había una mayoría que estaba en contra, sin embargo, por ejemplo, el diputado Yetrin, diputado de Tucumán, que es el sí, presidente de la Comisión de Pablo Salud, Shetlin, sí. el diputado Ramiro Gutiérrez estuvo también a favor y acompañó y Ah, del Frente Renovador. su actuación fue además muy importante porque él actuó como bisagra para ayudar justamente a que pudiéramos encontrar los mecanismos para aprobarlo. Lograr ahí esos votos que salieron de ese bloque fueron importantísimos, no solo para alcanzar el número, sino para destrabar las discusiones. ¿Te acordás cómo salió la votación en diputados? No me acuerdo, el número no me lo Ahora lo acuerdo. vamos a buscar y en Senado tampoco, porque ahí domina el kirchnerismo, pero bueno, también ha Pero sido también votada hubieron en el algunos que Senado, si no, votaron. no sería ley. También hubieron algunos que votaron a favor. Por eso te decía, hubo un voto muy transversal, en la medida en que algunos están dispuestos a no quedar entrampados en la grieta, digamos, en la oposición por la oposición misma, se pudo saldar la discusión y bueno, y hoy tenemos ley, creo que lo importante es eso. Eso es lo importante. También lo importante es que lleguen mujeres a la justicia, Margarita. Ah, claro, Em, en algún sí. momento sonó tu nombre hace un tiempo, hasta como miembro de la Corte Suprema. Em, Vos sos muy respetada en ambientes judiciales por tu formación, por cómo te involucras en los temas. Em, ¿Qué decís al respecto? ¿Es una pose que la justicia quiere incorporar mujeres o es una verdadera necesidad? No, es una necesidad. Creo que cuando la Corte mejor funcionó fue cuando tuvo dos mujeres, que tuvo dos mujeres extraordinarias, como Carmen Argibay y como Elena Hayton. La verdad es que fueron dos excelentes juezas que aportan una mirada diferencial, porque siempre hay que entender esto. No es una mirada más o menos, mejor o peor, es una mirada complementaria que sirve para mirar una realidad integral que tiene hombres y mujeres y que hoy hay que tener una mirada muy específica
específica sobre las cuestiones de género en realidad, pero además ellas dos lo hicieron no solo desde una perspectiva exclusivamente femenina o feminista, lo hicieron desde un conocimiento muy acabado del derecho, porque a mí tampoco me gusta la idea mujeres porque sí no más. En la Claro. Argentina hay mujeres muy preparadas. Yo creo que lamentablemente en la discusión de quienes vayan a la corte se ha bastardeado mucho primero que nada, la necesidad de construir consensos y el llegar a nombrarlos por decreto, como hizo el presidente Milei, es gravísimo, porque además es la renuncia a buscar los consensos, porque la Constitución establece esas mayorías parlamentarias justamente para obligar a consensuar. ¿Y qué significa consensuar? Bueno, que no vaya el que es amigo de uno o amigo de otro, no hay que buscar una compensación entre partidos o entre bloques políticos, hay que buscar quiénes son las personas que pueden tener ese reconocimiento, esos conocimientos, esas trayectorias que los hagan intachables a los ojos de todos. En cambio, no solo lo grave fue que se intentó, se nombró por decreto, sino que eran a personas muy cuestionadas, muy cuestionadas. Lo que hay que lograr es justamente llegar con nombres que no lo sean. Yo creo que debe haber mujeres. Yo he presentado un proyecto para regularizar, normatizar todo lo que Ajá. es el procedimiento. Kirchner había dictado un decreto, el decreto 222 en el año 2003, para establecer un procedimiento para designar los miembros de la Corte, que estuvo muy bien y que permitió en aquel momento que Carmen Argibay llegara a la Corte, por ejemplo. Y yo creo que hay que retomar algo así hoy con la obligación de que la composición de la Corte también sea paritaria y tenga a ambos como componentes, pero sin renunciar al componente de las trayectorias y de como te decía, de la integridad que tienen que tener. No pueden ser jueces que sean acusados absolutamente de nada, tiene que ser gente impoluta en sus trayectorias. Bueno, es interesantísimo escucharte. Acá Lili Quiroga nos pasa las aprobaciones en Senado y en diputados. En diputados fue 147 positivos, 68 negativos, 9 abstenciones. Y en el Senado 45 positivos, 22 negativos. Es decir, realmente fue, como vos decís, un proyecto transversal que bueno, que en poco tiempo calculo que va a llegar perdón, que va a llegar al juicio oral y público. Sí, 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 exactamente. Fíjate, te iba a decir que en ambos casos, Senado y diputados, los votos positivos fueron el doble que los Sí, votos negativos, ¿no? Así que, por supuesto, ahora, tal cual vos lo decías en la presentación, la herramienta está. Lo importante también es que la justicia se haga cargo. Hoy ya no hay ningún motivo para que el juicio esté frenado, entonces es muy importante avanzar con todas las garantías que hay que tener, pero que el juicio pueda avanzar y llegar a un resultado. Es lo principal que se le debe a las víctimas. Cada 18 de julio decimos esto, no sirve solamente el homenaje, la oración, la verdad es que lo que necesitamos es garantizarle los derechos a las víctimas y como te decía antes, el derecho más importante es el derecho a que se haga justicia. excelente, Margarita. Ojalá la justicia te oiga, que oiga este reclamo que hoy se escuchó muy fuerte, como todos los años, en el homenaje a las víctimas del atentado y que bueno, y que por suerte este año puede llegar a ser el año bisagra, ¿no? El año donde empiece a, a poner en claro, blanco sobre negro, quiénes son los responsables de este atentado que tanto nos hirió. Te mandamos un gran abrazo y gracias. Bueno, igual para vos y para el equipo de la Radio High también hay mucha gente amiga ahí, así que hasta pronto y gracias. Muchas gracias. Hablamos con la diputada Margarita Stolbizer, autora, como ella misma nos contó, de quizás el primer proyecto de juicio en ausencia. Ha dado un camino, ha recorrido un camino. Finalmente el Congreso aprueba el proyecto enviado por el Ejecutivo, pero como ella muy bien reconoce, qué suerte que el gobierno
aceptó en este caso las limitaciones que claro, el proyecto que ellos presentaron claro, le ponían muy a... positivo, Sí. muy positivo. Una costumbre no muy común, ¿no? Por eso, así que la verdad que, bueno, tal vez se inicie otra etapa, ¿no es cierto? Y tal vez efectivamente... Bueno, se inicia otra etapa. sí, La herramienta está, como La dijo herramienta Margarita. está. Claro, ya está. la herramienta está. Esperemos, porque en la Argentina No hay hay que- que sí. transitar, Sí. No hay que ponerse contento de antemano. Bueno, Pero la díganme, herramienta díganme está. la verdad. Si el año pasado les preguntaban si la Corte Suprema iba a decir Cristina es culpable, ¿qué decían? Hace 10 años Sí. que eso iba a terminar. Ninguno de nosotros creía que iba a llegar el momento que la señora estuviera en prisión. Es verdad. Es cierto. Gente, seguimos entonces aquí en la Posta Post por Radio High, la radio judía de América Latina, hoy en un día especial. Ahora vamos a escuchar otro de los temas que nos eligió la dirección de la radio para este día, para este programa. En mi alma yo sé con honda fe que pronto venceré.